Estamos viendo Umbrales. Juan Carlos Quintana es jefe del proyecto Educarred de la Fundación Telefónica. Nos va a contar la evolución que ha sufrido este proyecto. ¿Cómo fue esa evolución? Así que en el 2011 se nace Educarred, un nuevo portal ya global con esta idea de 2.0. Es decir, donde hay blogs, wikis, podcasts, una serie de elementos que facilitan a los usuarios, ya no son simplemente consumidores, sino producir información que ellos pueden haber generado. ¿Cuán participativos son nuestros docentes respecto de los del resto de países en donde está el proyecto? Educarred como portal global recibe un promedio anual de 17 millones de visitas. El Perú aporta con un promedio mensual entre 700.000 a 1 millón anuales. Es una cifra bastante alta en comparación con otros países. El premio Fundación Telefónica trata de reconocer a los docentes que utilizan las tecnologías de la información y comunicación en la escuela. El año pasado hubo una participación de 4.000 docentes de 29 países del mundo, de los cuales 300 eran peruanos. De estos peruanos, de estos 300 docentes peruanos, 5 ganaron del norte del país, de Chiclayo, La Libertad y Huaraz. Sí, efectivamente en la facultad ofrecemos una diplomatura de especialización justamente en el uso de las tecnologías aplicada a la educación básica regular, ¿no? Y vienen profesores del nivel inicial, primaria y secundaria, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Y una de las algunas evidencias, ¿no? Aspectos que habíamos detectado es que por lo menos recientemente los profesores del sector público están más capacitados. Ya vienen con previa capacitación en tema tecnológico, cierto manejo, a diferencia de los profesores de las escuelas, de algunas escuelas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí creo que hay más campañas, ¿no? Tanto del Estado como del sector privado que están capacitando, ¿no?, a los profesores de la educación básica regular, ¿no? A diferencia de los colegios privados que no necesariamente a veces se tiene claro o se impulsa en todo caso, ¿no?, estos programas de capacitación para todos los docentes, ¿no? Los ganadores del año pasado, por ejemplo, en el caso de Juan Cadillo, él no tiene acceso a internet a su colegio. Sin embargo, él utilizaba su tiempo con sus alumnos para irse a cabinas públicas y empezar a trabajar. Y este docente es un docente innovador, creativo, que no se duerme en sus laureles, sino que está tratando de mejorar siempre sus clases, mejorar él. Pues es un docente que a nosotros nos llena mucho orgullo, porque él ha logrado que nuestro país sea reconocido en otros ámbitos, ¿no? Mi nombre es Juan Raúl Cadillo León, trabajo en la institución educativa Jesús Nazareno, acá en Huaraz. Soy ingeniero de sistemas y soy docente universitario, ¿no?, dentro de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez Mayor. Bueno, yo soy profesor de educación primaria. Y luego ya me gustaron las computadoras y estudié ingeniería de sistemas, ya como segunda profesión. Desde niño siempre veía en la televisión los videojuegos, ¿no?, que recién salían y me llamaba mucho la atención. Y ya cuando llegué a este centro educativo aproximadamente hace 5 años, ya al inicio pues no teníamos nada. Y empezaron a llegar un poco las laptops, las OLPC que donó el gobierno. Y entonces empezamos a trabajar con títeres y pues se fue potenciando, ¿no? Y me gustó mucho la parte tecnológica y ya cuando estuve premiado por Fundación Telefónica en España, vi ciertos atisbos, conceptos de lo que era la realidad aumentada y me pareció muy interesante, por ejemplo, ¿no?, y poder crear juegos
para los niños utilizando esa tecnología que es muy bonita. Bueno, la realidad aumentada es básicamente la realidad que es capturada generalmente a través de una cámara web, y a esas imágenes de la realidad se le añade una parte sintética, una parte virtual. La parte virtual puede ser fotografías, pueden ser videos, y lo más novedoso, lo que llama más la atención son objetos en 3D. En mi caso, pues yo trato de trabajar, empecé con las imágenes, con las fotografías, con el conocimiento de formas, de colores. Eso también es realidad aumentada, ¿no? Estoy añadiendo a la parte, en este caso a la realidad pedagógica, a la realidad educativa, estoy añadiendo los elementos para poder, de alguna manera, que mis niños aprendan un poco más, ¿no? Utilizando la tecnología. Y de repente algo sui generis, como dices, ¿no? Pero es necesario hacerlo eso también en el Perú, porque de esas iniciativas es que también otros profesores se motivan a seguir avanzando. La tecnología es una herramienta muy importante, ¿no? No podemos, los métodos tradicionales funcionan, pero funcionan para una realidad, pero la realidad va cambiando, entonces necesitamos incorporar la tecnología. Y la tecnología da muchos beneficios, ¿no? Y potencia mucho la creatividad, la iniciativa, la gestión de la información y muchas otras cualidades y capacidades que los niños tienen. Estamos viendo Umbrales. El colegio queda en Huaraz, en el distrito de Independencia, en una parte que se llama una organización El Mirador. Atendemos aproximadamente a 120 niños de la zona urbana marginal. Entonces nuestros niños no son necesariamente de esta organización, sino que caminan a veces 15 o 20 minutos o media hora y bueno, tienen muchas carencias económicas, pero son muy alegres, muy motivados. Y los premios que hasta ahora hemos logrado obtener a lo largo del tiempo, pues les impulsan a ellos a querer seguir mejorando los resultados también de sus compañeros, ¿no? En eso estamos. Y yo espero realmente que estos niños pues se motiven, ¿no? Porque hay un factor que es importante, que es su autoestima. La autoestima de una persona es algo que debemos conservar y cuidar. Y si se desarrolla esa autoestima de ganador, de siempre participativo y de resultados, es importante. Pintura virtual, reconocedor de color, probador virtual, el piano, bloques lógicos. ¿Y con qué quieres empezar? Con el probador virtual. Muy bien, a ver. A trabajar. Ubica izquierda, derecha, arriba y abajo. Y ponte el polvo que tú desees. El objetivo del probador virtual es, en primer lugar, que el niño pueda diferenciar la izquierda, la derecha y tenga coordinación ojo-mano. El segundo objetivo es que muchos de nuestros niños, generalmente cuando están sentados frente a una computadora, están de esta manera, están estáticos. Entonces necesitamos añadirle movimiento a los juegos. Entonces el estar en esta posición moviéndose, entonces desarrolla la parte muscular, por ejemplo, ¿no? Y la coordinación en los niños. Para mí eso es muy importante porque últimamente vemos que la obesidad, por ejemplo, es uno de los factores que está dañando, ¿no? Entonces necesitamos que los niños sean mucho más activos y desde la escuela lo podemos lograr. Pero también tengo una propuesta con libros de realidad aumentada, donde los niños, más que de la tecnología, les motivamos a los niños a investigar, por ejemplo, sobre cuestiones de historia, visitando museos.
En el caso del museo, el niño en primer lugar se postula un conjunto de objetivos, una lista de preguntas, y en función de esas preguntas se visitó el museo y se buscó la información para absolver esas dudas o esas interrogantes que se tenían. Asimismo, tomó fotografías, hizo animaciones para recrear lo que se había visto en el museo, investigó en internet, investigó en los libros para contestar y absolver las dudas, y luego pues el niño ya llegó a la etapa de mostrar su producto, ¿no? De recrear la información. Los docentes trabajan con sus alumnos. O sea, el docente es el que los lleva, pero quien hace el trabajo son los alumnos. Es decir, trabajan con ellos para, por ejemplo, crear una web. Lo hicieron el año pasado los dos profesores de Chiclayo, Aleida y el profesor Roy. Ellos crearon una web sobre toda la cultura de Chiclayo. Y quienes llenaron, se podría decir, quienes hicieron el trabajo de campo fueron los alumnos, 8 alumnos que también participaron, y los 8 alumnos también ganaron. Que podía decirte, ¿no? Nosotros reconocemos que el maestro peruano, a pesar de las limitaciones y a pesar de muchas veces que todos los problemas que puede tener, son docentes que están muy ávidos de tener información de primera mano, de participar y de comprometerse, porque muchos tienen 2 trabajos, muchos no tienen mucho tiempo, pero están ahí con las ganas de seguir sacando adelante la educación, ¿no? Yo dedico generalmente los sábados, domingos, a veces me quedo hasta muy noche trabajando, o en la etapa de vacaciones donde logro desarrollar estas cosas, ¿no? Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que de repente alguna persona o alguna empresa pudiera de repente financiar un tiempo libre para yo dedicarme a estas actividades, ¿no? Porque para desarrollar juegos o desarrollar este tipo de tecnología se requiere bastante tiempo, ¿no? Y entonces a veces el tiempo se me queda corto porque hay que trabajar, ¿no? Vivimos de lo que trabajamos, ¿no? Entonces siempre tratamos de superarnos, ¿no? Y para mí el que mis niños de repente estén alegres o aprendan más, es verdad que compensa mucho de repente lo poco que uno recibe, ¿no? Monetariamente, pero a veces también se necesita prosperar, ¿no? Como cualquier profesional. El Java Click y el Hot Potato permiten desarrollar actividades, ¿no? Actividades que mayormente se utilizan para complementar la información, como pueden ser el desarrollar pupiletras, ¿no? También hacer crucigramas, ¿no? Hacer ejercicios de correspondencias, ¿no? Por ejemplo, para niños de educación inicial hay un grupo de profesores muy interesantes, están trabajando material con Java Click nomás, por ejemplo, y ahora me parece que están innovando con otros recursos, materiales para niños, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos están siendo bastante elaborados, sobre todo para inicial en este grupo, ¿no? Ahora, con más facilidad se puede aplicar para primaria, para secundaria también, ¿no? Hago una combinación en realidad, ¿no? Generalmente trato de utilizar más software libre por cuestiones de licencia, ¿no? Pero eso no implica que el software propietario sea malo, sino que estas cuestiones a veces de las licencias y como son con fines educativos también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y hay una corriente dentro del software libre que justamente hace el respeto de la capacidad de producir, ¿no? De lo que uno piensa, de lo que uno construye, pero a la vez esa construcción uno la comparte, ¿no? con los demás, y eso para mí es importante. Es por eso que yo también utilizo mucho software libre. A los niños de una edad un poco mayor, el software libre ofrece la oportunidad de aprender cómo funcionan los programas reales. Hay algunos programadores natos. Suelen a la edad de 10 a 13 años estar fascinados por la informática y quieren aprender cómo lo hacen estos programas. Pero si son privativos no pueden saberlo. El programa privativo es un secreto. Pero si el programa es libre,
el profesor puede explicarles cuanto sepa, luego darles copias del código fuente, diciéndoles léelo y comprenderás todo. Y así pueden comenzar a aprender a escribir bien el código, porque se aprende con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de los programas grandes que realmente se usan y luego de escribir primero pequeños cambios en programas grandes y luego cambios más grandes para aprender a escribir código para un programa grande. Hay una razón más profunda para enseñar únicamente software libre. Las escuelas tienen que hacer la educación moral en la ciudadanía. Tienen que enseñar más que hechos y métodos. Tienen que enseñar el espíritu de buena voluntad, es decir, el hábito de ayudar a los demás. Una de esas nuevas capacidades o las capacidades del siglo XXI, algunos dicen que hay, es la gestión con ética o la ética. Y yo no sé si antes existía, siempre existió, pero ahora dicen que es una capacidad que va a ser mucho más evidente y que la tecnología de cierta manera facilita porque, ahí viene la pregunta, nos hace más autónomos. ¿Tú crees eso? ¿Que la tecnología va a ayudar a que la gente sea más ética y en ese sentido nos va a permitir, por ejemplo, ser más tolerantes? Porque como estos espacios son muy diversos, las personas tienen que ser tolerantes, sí, o no necesariamente. Claro. La diversidad, lo que pasa es que la diversidad, con la tecnología, la diversidad es más explícita, ¿no? Y nos choca más en la cara la diversidad. Una herramienta puede ser bien usada o puede ser mal usada, ¿no? Entonces, a lo que deberíamos estar atentos es que no vamos a ser éticos per se, ¿no? No vamos a ser más éticos solo por la tecnología, porque la tecnología también podría ser usada para esconder mejor nuestros procesos poco éticos. La tecnología nos permite, sobre todo en la gestión pública, no tener que homologar para administrar, que era lo típico de la era industrial, ¿no es cierto? En la era industrial el kit estaba en cómo hacías para homogeneizar tus procesos, ¿no? Para así luego poder administrar, ¿no? Ahora la tecnología te permite administrar la diversidad, administrar lo heterogéneo, y es lo que no podemos perder de vista, ¿no? Es un desafío importante porque tiene que ver con una cosa conductual, más cultural si quieres, más antropológica, ¿no? El tránsito a la era de la sociedad del conocimiento tiene la educación como uno de sus pilares fundamentales. Será a través de la educación que seremos capaces de aprovechar los beneficios de esta nueva era y no convertirnos en meros testigos del avance veloz de otras sociedades. Familias y maestros, migrantes digitales, deberían integrarse a este tránsito y aprovechar la capacitación y tecnología que ya se encuentra instalada en las escuelas para formar a los verdaderos ciudadanos del Bicentenario.